Después vamos a hablar de los principios de Strong, ¿no? O sea, hubo justamente pues estos 8 principios básicos de diseño. ¿Por qué creen que pues, son 8 y no más? O sea, ¿por qué en esta jerarquía? O sea, ¿jerarquía o número? No, o sea, ¿por qué estos 8? Pues yo creo que, o sea, a partir de la investigación que ella hizo, de las características que tenían estas comunidades que justo reflejaban como ciertos niveles de cooperación y que funcionaban, pues ella fue como agarrando estas cualidades representativas. Y pues yo supongo que fue a partir como o sea, sí, una investigación bastante extensa, entendiendo como cuáles eran los patrones, que pues a partir de la repetición ya se volvían como una tendencia, ¿no? Digo, lo interesante es que pues obviamente cada condición específica de cada contexto pues iba cambiando en variabilidad. Entonces, de hecho, en el mismo libro como que indica que sí, hasta la selección de palabras, de cómo lo describen, era como en representación de toda esta amplitud que existen en la diversidad de contextos, pero que luego ya en la aplicación, como de poder tomar estos principios y tratarlos de aplicar a un proyecto, pues iban a empezar a tomar formas diferentes dependiendo dónde lo aplicas. Entonces, sí, yo creo que 8, o sea, si escoges como un número en específico, hace sentido que no sean tantos, porque de todos modos 8 sí es todavía ya, o sea, ya cuando los lees y profundizas en ellos, sí es todo un viaje, pero creo que todavía es un buen número para poder como manejarlo, ¿no? Y que Claro. creo que justo lo menciona tal cual, o sea, es la identificación de patrones en diferentes sistemas, ¿no? Que no pueden ser, que además justo son principios porque no pueden ser como un recetario o un manual de aplícalo de esta forma, sino buscan ser bastante generales para identificar como esos patrones dentro de otros contextos, dentro de otros casos, pero al mismo tiempo te da muchos ejemplos de cómo se ven realmente en situaciones que han sido estudiadas, ¿no? Entonces a mí eso me voló un poco la cabeza porque va de lo macro a lo micro en todo momento y te aterriza muy rápido en el cómo tú puedes identificar esos patrones, no como un checklist de lo estoy cumpliendo, sino más bien como elementos secuenciales que puedes ir revisando dentro de tu investigación de contexto, dentro de tu mismo entendimiento de tus relaciones personales o comunidades a las que perteneces. No, y justo también lo mencionan, que aunque son esenciales, no son únicas, ¿no? Depende del contexto en el que se aplican. Y en el ejemplo de las clases decía, pues es que de los estudiados o de los ejemplos, aquí no tienen gobernanza libre, ¿no? Aquí no tienen colaboración. Entonces, cuando es el cambio, cuando quitas uno de los conceptos, ¿cómo se relaciona en este nuevo contexto? O sea, pero sí ya aplicado a proyectos socioambientales, creo que justo es muy importante lo que dicen de que se vaya de lo macro a lo micro, porque lo que siempre nos han dicho, y cómo lo estás haciendo, dónde lo estás haciendo, pero aplicado a estos conceptos, creo que el primero es fundamental. O sea, ese sí tiene que estar sí o sí. Sí, totalmente. Yo por eso elegí ese como el primer principio, pensando en que podría sonar como algo bastante obvio y creo que lo hemos visto como en diferentes espacios, o sea, el poder compartir identidad y propósito, principalmente como lo oímos mucho en propósito compartido, etcétera, ¿no? Pero justo puede ser bastante complejo en lograr ese propósito compartido. Y a mí me voló un poco la cabeza el pensar que no solamente es tener una alineación en cuanto al entendimiento de qué se quiere lograr, sino también en cuanto al entendimiento de quién eres tú como parte de ese proceso o proyecto, ¿no? A partir de tus capacidades, a partir del rol que tienes dentro de esa organización, a partir de saber exactamente qué recursos se están utilizando y cuáles son las reglas para utilizarlos, cuáles son los límites para decidir sobre esos recursos, ¿no? Que bueno, recursos lo digo en general como cualquier tipo de recursos, incluso tiempo, ¿no? Tiempo, energía, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica justo un montón de entendimiento más allá de saber y conocer cuál es el propósito y que todos estemos de acuerdo con el propósito, sino también justo el definir cuáles son esos valores que estás tú aportando y también asegurarte que tú tienes un beneficio
dentro de esa organización. Perdón, adelante, Gis. No, o sea, que ya pasaron 5 minutos, pero dime, es lo que habíamos... Buenísimo. Sí. Y que al final justo ese propósito no solamente es un propósito que alguien más dijo, sino que tú tienes que ser parte de entender ese propósito y que tu propio propósito personal esté alineado a ese propósito. Y que además, digo, me encanta porque es como se vuelve de algo muy simple en algo súper complejo, que ese propósito no solamente sea como para un bien de incluso de ese entorno, de esa comunidad, sino que también pertenezca a un propósito del cuidado en general a todas las personas que componen ese grupo y que pueda evolucionar a también colaborar con otros posibles grupos. Entonces, son como muchas pequeñas características que van sumando a lo que tal vez nosotros tenemos como el entendimiento de un propósito como cualquier objetivo, ¿no? Que al final de cuentas es importante que tenga todas estas características y que responda a dar un valor a todos los que forman parte de este grupo para realmente poder tener una cohesión grupal y que sea parte del cómo definimos, cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos y cómo mantenemos una motivación para ser parte pues de esta organización o de esta participación colectiva. Entonces, eso es súper importante y bueno, obviamente hay otros elementos como también el definir pues tipos de comunicación y generar confianza dentro del grupo, pero el tener claridad tú como individuo, de qué importancia tienes dentro de ese grupo y como cuál es el valor de tu participación, pero también de lo que tú estás obteniendo se me hizo como increíble porque creo que en muy pocos grupos o en muy pocas organizaciones se logra, ¿no? Es más como recibir como el entendimiento de cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es la meta del grupo y pues más bien tú atribuírtela y medio entender qué hacer, ¿no? Entonces ser parte de todo ese proceso pues también implica una complejidad de involucramiento y de un constante análisis de cómo tú vas a participar dentro de estos procesos. Y bueno, lo elegí principalmente, perdón, me voy a ir como monólogo, porque también muy alineado a mi proyecto, pues es trabajar con organizaciones, con pymes, en el entendimiento de su potencial para saber de qué forma pueden ellos asegurar que las iniciativas o sus propósitos socioambientales dentro de la organización se puedan cumplir y puedan permearse y se lo puedan apropiar desde los colaboradores, no como un elemento jerárquico que está impuesto y que genera más actividades o tareas dentro de la organización. Bueno, Y entonces ese es el primero. me encanta porque se relaciona muchísimo con el mío, que es el E3, que es la toma de decisiones justa e inclusiva. Justo también lo escogí porque me resuena mucho con el proyecto que traemos, pero de cómo para mí, o lo que yo entendí este semestre es que en un proyecto socioambiental la clave es que todo el mundo sepa todo. O sea, sí va a tener, o sea, puede haber un facilitador y ahí te menciona, hay distintas jerarquías y todo, pero cuando tú asumes este rol de facilitador y que dices, oye, es que todo se tiene que sentir justo, todo tiene que estar en colaboración, todo tiene que ser participativo, tienes que estar abierto a escuchar, ¿no? Entonces la gente se siente muchísimo más, pues, no quiero decir empoderada, pero que incluida, o sea, participativa, entonces dan sugerencias y ven que sí se hace algo al respecto y entonces ya la toma de decisión no solo es tuya, aplicado a un proyecto puntual, cuando me enseñaron el humedal, dijo, es que aquí todo el mundo desde el día 1 estuvo involucrado, así como se iba agregando el biólogo, así como se iba agregando el estructurista, que al principio decían, oye, ¿por qué pues en un proyecto de arquitectura basta, o estamos viendo la estructura, basta el biólogo? Pues cuando empezaron a estar todos en conjunto y por qué se tomó la decisión de cómo y cuándo, pues el proyecto siguió evolucionando hasta la fecha, al punto de que estas relaciones de entendimiento mutuo hizo que el proyecto siguiera en los principios de diseño que se originaron. Y así el arquitecto entendió por qué el biólogo lo hizo y el biólogo entendió por qué el estructurista lo hizo y justamente fue aquí no hay jerarquías y lo relaciono a los principios básicos de eso resuelve conflictos muy rápido, ¿no? O sea, eso también es una autogobernanza que puedes decir, pues sí, sí, está la jerarquía, está el facilitador, está el que elige, pero todos nos sentimos incluidos. Y eso es algo que también relaciona al proyecto actual, porque sí hay muchas opiniones, hay mucho que ver, o incluso podemos decir sí a la comunidad,
pero cuando todos se sienten incluidos, escuchados, que participan, creo que funciona mucho mejor. Sí, justo a mí como la escala de estos conceptos, o sea, supongo que sí tiene como su razón de ser de estar en el orden en el que están. Entonces, yo como que la metáfora que tengo es como si fuera un triangulito, o sea, como si el punto de partida es el uno, el que platica Shala, y lo demás como que se va expandiendo, pero, o sea, no es una línea recta, sino que es como expansiva, como una divergencia, ¿no? Entonces, justo, o sea, está como el tema, o sea, siempre que se te olvida algo y dónde estás parado, volteas atrás y pues está apuntando hacia el uno, ¿no? El propósito, o sea, realmente creo que es súper esencial y creo que se menciona como en, en muchos momentos de este libro de Prosocial. Y luego el 266, donde está el que comentas tú, Gis, pues es justo como balancear el interés de las personas, el que los resultados y los beneficios colectivos sean como mayores a los individuales, suprimir esta parte como el individualismo, fomentar la cooperación y también como fomentar mucho el uso de la creatividad como para irlo resolviendo, entendiendo que pues esto no es la receta de, sí, sigue los puntos 1, 2 y 3 y llegas a ese lado. Entonces, pues justo ya los siguientes niveles son el 7 y el 8 y me costó un poquito elegir cuál porque los dos son muy importantes, pero sí se siente que conforme vas como leyendo cada uno de ellos se vuelve todavía más complejo en la aplicación. Digo, cada uno tiene su complejidad, o sea, no quiere decir que sean más fáciles los primeros. Entonces, bueno, creo que me profundicé más en el 7, pero creo que al final voy a mencionar tantito el 8, que es el tema de que la comunidad o el grupo tiene que ser capaz de autoorganizarse, ¿no? De poder tener esta flexibilidad de crear como sus propias reglas o su propia manera de tomar decisiones, pero que justo hay que reconocer que a veces hay como reglas en un sistema de orden mayor que pueden como tengo la palabra en inglés, constraint, como eh, reducir la capacidad de acción de ese poder de tomar decisiones autoorganizadas. Y entonces es muy interesante porque es que, claro, en un mundo ideal, mundo bonito, en donde, ok, ya imaginemos que tenemos esta comunidad que se está gestionando y está como resolviendo, de repente toma una decisión, pero esta decisión es ilegal dentro como del sistema, llamémosle gobierno o reglas generales, ¿no? Entonces justo creo que es un reto muy importante porque pues lo que se demuestra es que sí tiene que poder haber como un nivel de operación y poder de decisión muy local y muy situado, porque suceden varias cosas, como lo que han dicho, o sea, hay un tema de empoderación, se refuerza mucho el tema de la identidad, uno se apropia también de los propios procesos, creo que hay miles de ejemplos en donde cuando hay una solución que viene muy, como dicen, top-down, no hay como una sensación de que esto que sucede es mío, sino que es alguien más decidiendo por mí. Entonces, a mí ese principio se me hace súper interesante, súper complicado, pero súper esencial, porque así como el paradigma o la manera en la que ha funcionado la vida es muy como top-down, de arriba hacia abajo, del gobierno hacia abajo, también tienen que emerger de abajo hacia arriba como que todas estas propuestas. Y yo me lo imagino así como eventualmente se entrelazan. Y justo ahí empieza a suceder como creo que otro nivel de participación o tal vez como el reconocimiento de que existe otro grupo, pues como de interacciones y de relaciones que empiezan a suceder como este tema de participación, que es lo que conecta con el punto 8, que es pues entender que básicamente somos sistemas dentro de sistemas y que estas cosas pueden ser como completamente expansivas. Entonces, pues bueno, sí, yo estaba clavada muchísimo con eso. Creo que pensarlo en integrarlo en un proyecto se me hace lo más complejo, pero lo tejo muchísimo con pues, lo que tanto Shala y Gis han dicho, o sea, el tema de cómo haces tú también estos tejidos con otros grupos, o sea, no solamente a nivel individual, o sea, entre individuos, como quienes participamos dentro de una comunidad que ya está más o menos reconocida, y luego como tú generas estas nuevas comunidades que están buscando como esto afín. Y por último, algo que se me prendió el foco que dijo Chala, es que está muy interesante porque también en nivel proyecto tú te podrías como dedicar a impulsar uno solo de los
principios, o sea, como que digo, está muy cañón porque te da para dedicarle toda la vida a eso o hacer como una combinación de aquellos que también resuenan contigo y pensando como en este tema de hacer lectura de la narrativa del lugar, el mismo lugar también te va diciendo como, oye, estoy necesitando un poco más de este principio, o sea, los mismos retos y oportunidades te van diciendo como, esto podría ser interesante, ¿no? Entonces, esa es la reflexión. No, No, sí, y justo. totalmente. Perdón, Shala, sí, dilo. No, o sea, que pensé en eso, o sea, como que al final son principios que están vivos y que aunque, o sea, si tienen un número, pues tienen que estar vivos y eso implica que tienes que regresar a ver qué está sucediendo. Si lo estás haciendo de forma consciente, en plantear cómo se realiza y en justo hacerlo de forma responsable o de forma colaborativa y con una comunicación clara, o si solamente se está sucediendo y entonces ahí se está perdiendo tal vez el valor porque desde mi punto de vista, pues son principios que suceden, no como principios, pero si tú no los diseñas, van a suceder y pues tú no vas a tener pues ningún tipo de entendimiento puede ser, o sea, o que quedes fuera de lo que sucede, o solamente vas a recibir la consecuencia de no ser parte de. De ahí creo que una forma, justo, esto da para mucho, pero una forma de aplicarlo incluso en nuestro día a día, porque a veces yo siento que la UMA es un huevito y luego acá es como que la vida real es un poco dispar a lo que vivimos en la UMA, pero creo que una forma puntual de aplicar algo así sería como, pues, uno, tener reuniones mucho más eficaces con todos los involucrados y dos, transparencia en la información, ¿no? O sea, eso se me hace fundamental porque cuando tú eres transparente y dices, oye, está pasando todo esto y está haciendo esto y la resolución es esta, creo que todo el mundo se siente mucho más pues, involucrado y puede aportar más, ¿no? Y justamente esta parte de que cuando sueltas el control y el ego y todo lo demás, o sea, la creatividad y lo que puedes llegar a hacer es muchísimo más grande que lo que iniciaste en tu cabeza, ¿no? Y creo que sumando a esto, me acordé muchísimo, bueno, no sé si en el capítulo específico del principio que leyeron venía, pero este tema como de como las herramientas, yo así lo puse, o sea, de casos prácticos de cómo se ve, o sea, cómo alguien va resolviendo ante los retos. Y a mí se me hizo fenomenal porque creo que el hecho de justo reconocernos como parte del sistema, que no estamos aislados, es, bueno, obviamente nuestro contexto va a ser muy específico, pero claro que podemos encontrar inspiración de otras cosas, y justo, es más, los principios vienen de eso, de esa inspiración, de decir como, ¿qué hicieron? Entonces, pues sí, o sea, a mí me gustó los que salían, era como justo el tema de fomentar liderazgos. Hay personas, o bueno, proyectos y procesos que justo trabajan alrededor de la interferencia, o sea, como de, ok, están las reglas, entonces cómo hacemos que sí suceda sin tener como esta rigidez, y otros que de plano dicen como, luego pedimos, pero lo vamos a hacer. Entonces, son como ejemplos, no es que te diga que los hagas, pero justo tejiéndolo completamente con el concepto de creatividad, ahí emerge como todo ese potencial humano de poder como seguir aportando. Y es emocionante y es más como que, sobre todo específicamente en proyectos socioambientales que a veces sientes que estás como a nada de topar pared, y específicamente con temas de cooperación y participación, de repente tener como este tipo de recursos o sea, y bueno, desde que lo presentó en clase Ale, o sea, yo dije, o sea, como que sentí que me había compartido esta cosa útil que me da esperanza y que me hace pensar creativamente. No es como que me dio la receta secreta a la paz mundial, ojalá, pero sí era como de, wow, yo me puedo sentar aquí y como mapear mi proyecto y decir qué, qué le hace falta y cómo yo podría hacer estrategias como para poder activar los principios necesarios, ¿no? Para llegar a ese futuro deseado, ¿no? Y en estos últimos minutos, o sea, si podemos definir todo esto que hemos dicho, o sea, en dos preguntas que sí nos resuenen o que nos dejen algo, pero dos que digan, oye, por aquí va o no va, o qué. O sea, podemos, o sea, pelotear un poco y ya concluimos en dos, pero díganme, o sea, ¿ustedes qué le generaron?
Yo voy a combinar mi siguiente participación con la pregunta porque creo que también implica mucho el qué tanto tenemos que desaprender para poder analizar y ser como más críticos en definir cómo poder colaborar de una forma pues más armoniosa y más por un bien común, ¿no? Entonces creo que ahí implican muchos desaprendizajes que tenemos que o cuestionarnos con sesgos que vamos teniendo. Yo me voy más por, o sea, sí, wow, pero justo en este concepto de que al menos el arquitecto era como el arquitecto y tienes que llegar a imponer, a quitarme ese concepto y decir, ahora soy un facilitador de cosas. O sea, cómo yo puedo generar o ser el puente para que algo evolucione sin mí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, bueno, a ver si la podemos como fusionar con la tuya, Chanchillis. Bueno, no, es que sí, también la de Shala, pero tengo, o sea, como que a mí mi pregunta es, cuando yo llevo esto a la práctica, ¿qué, qué herramientas o habilidades justo necesito como, o sea, sí, desarrollar o tener como en mi cajita de herramientas para poder como trabajarlo? O sea, me encanta aprender estos conceptos, pero llevarlos a la práctica lo siento como todavía un poquito aterrador. Entonces es como, este, ¿en qué me voy a transformar yo cuando lo empiece a llevar a la práctica? Y tal vez podría ser como, o sea, tiene sentido con esto que tú dices, Gis, del puente. O sea, me encantaría transformarme en el puente. Entonces es como, ya quiero saber qué va a hacer. Pero no Entonces, en sé. conclusión, sí sería yo me quedaría con la primera pregunta de Shala, porque se me hizo increíble. ¿La repite, Shala, por favor? Sea, qué tanto tenemos que desaprender ¿Qué para tanto tenemos poder que aplicar desaprender estos para llegar a principios? esto? ¿Y qué herramientas necesito aprender o generarme para yo poder hacer el puente para estos proyectos, ¿no? O ¿Qué se sea, y desaprende y qué se aprende? aplicado, ajá, y que aplicado, o sea, que sí se puede aplicar a la vida pues, cotidiana, ¿no? O sea, yo me quedaría con esas dos preguntas. Y pues las quiero. ¡Mua! Le sube el video. Bye. Gracias.